en la epístola de Santiago y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 8. Aleluya. Leamos la santa palabra de Dios. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cierre tus ojos, oremos. Querido Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, ante tu presencia y tu gloriosa palabra revelada estamos en esta mañana. Queremos escuchar tu voz y somente se oiga la voz del Espíritu Santo a través de mi vida como instrumento y vaso en tus manos. Úsame, oh Dios, según tu voluntad. Ministra a tu iglesia, a tu pueblo, tu verdad. Señor, que mis pies no se alejen, no salgan ni para la derecha ni para la izquierda. Que tú crezca, que yo mengue. Que nosotros podamos comprender tu poderosa palabra. Que nuestro corazón esté preparado, Señor, para recibir las amonestaciones, las correcciones, las enseñanzas, los alientos, la firmeza, la tranquilidad que nos da tu poderosa palabra. Gracias por tu gran amor, porque tú nos has enseñado, tú has elegido, separado, preparado para tu iglesia pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. Dios, gracias por todo esto. A ti te suplicamos que ministra en nuestro corazón, en nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, iglesia? En primer lugar, vemos una salutación de Santiago antes de hacer los prolegómenos, ¿no? ¿Quién escribió? ¿Quién es ese Santiago? Antes de decir qué fecha fue escrito el libro, ¿no? Algunos puntos que son importantes tener en cuenta, pero no es esencial. Quiero presentarles la porción de la Escritura. Esa porción de la Escritura, en resumen, Santiago nos advierte y nos anima a podermos, como Jesús, padecer, sufrir las persecuciones con sumo gozo. Y si ese sumo gozo no nos salta al corazón en el momento en que estamos padeciendo probaciones, pasando por pruebas, entonces es porque nos falta la sabiduría que desciende del alto. Y si nos falta la sabiduría para pasar por pruebas con sumo gozo, ojo que no es gozo, gozo y sumo gozo es bastante diferente. Con sumo gozo, entonces debemos pedir a Dios dicha sabiduría para que estemos preparados para saber de qué manera podemos pasar alegrando al corazón de Dios por las pruebas que Él mismo nos pone. Y termina diciendo, y si usted pide esta sabiduría, pídela sin dudar. Porque no piense que si usted pide dudando, va a obtener algo de Dios. Porque el hombre, termina la porción, de doble ánimo. Aquel que tiene un ánimo, en el momento está animado, queriendo a Dios, queriendo buscar al Señor, y en otro momento como que parece que es otra persona. Está desanimado, bueno, su ánimo es motivado por alguna cosa en específico.
Necesito la sanación de mi mamá. Entonces voy a la iglesia con todo fervor, oro y todo. Bueno, sanó mi mamá, ya el ánimo se cambió. Es decir, no estoy buscando a Dios porque amo al Señor y porque entiendo que lo necesito, sino que por alguna razón específica mi ánimo cambia de momento a momento. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Les presento la porción de la escritura que hemos leído. Vamos a discorrer sobre puntos específicos. Obviamente que una exposición de varios versículos no se puede profundizar como me gustaría en cada versículo, si no tomaremos todo el día, ¿no? Pero siempre separamos los puntos más específicos, las cosas más esenciales de la porción del texto. Y es encima complicado, difícil decir qué es lo más esencial en una porción de la escritura. Todo es igualmente fuerte, precioso, poderoso, esencial, importante para nuestra edificación. Pero con la gracia del Señor queremos ver si puntuamos algunos puntos, enfoques más específicos. Amén. Mientras estudiaba había tantas cosas para hablar en estos pocos versículos, así como siempre en todas las exposiciones que tengo de la Escritura, siempre tengo miles de cosas por hablar y todavía no me alcanza. Y ustedes saben que las prédicas que yo presento de las Escrituras siempre llevan menos de una hora difícilmente, de 1:15 hasta 1:30 ya estuvimos exponiendo las Escrituras en nuestras reuniones de domingo. Quiero ver si consigo disminuir ese tiempo para 45 minutos, 40, no sé. He intentado, hermanos de iglesia, he luchado a ver si disminuye un poco el tiempo, pero el tiempo para mí parece que vuela más rápido que para los demás. Parece que cuando empiezo a entrar profundamente en la Escritura, ya se pasó media hora, ¿no? Bueno, pero que Dios nos ayude con esto. Quiero presentarles quién es Santiago, en primer punto. Después vamos a entrar en el asunto de la epístola. Santiago, este es Santiago, él se presenta en el versículo 1 y dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Quién es Santiago? Ese Santiago, la Biblia King James, pone su nombre de James, ¿no? James es Tiago, la Biblia King James es la Biblia de Rey Tiago, que no tiene nada que ver con ese Santiago. Entonces James, en inglés, la epístola de James, ¿no? Es la misma epístola de Santiago. Y algunas otras versiones trae Jacobo. Entonces, ¿quién es el autor? ¿Es Jacobo, James o Santiago? Es el mismo nombre, pero de formas distintas. En inglés es James, en castellano se traduce por Santiago, ¿no? Pero es Jacobo, el discípulo de Jesús y hermano de Jesús. Nos vamos a tomar mucho tiempo con esto. ¿Viste? Jacobo es el nombre helenizado de Jacob, del hebreo. Entonces, Jacobo en griego es Jacobo, ¿eh? Es escrito, es ese nombre que vino de Jacob, el nombre del hebreo, ¿no? Pero ese Jacobo es hermano de Jesús. Y le quiero mostrar un texto en Mateo 13:55 que nos prueba quién es este Santiago que acá se nos muestra. Ese nombre, Santiago, en griego es Jacobo. Por eso quiero que ustedes entiendan que el nombre latinizado para Jacobo es Santiago. El nombre latinizado y, digamos así, en castellano, porque en portugués, aunque sea latino, se dice Tiago, ¿no? Tiago. Por eso es un nombre latinizado, ¿no? El nombre en griego es Jacobo. Jacobo. Bueno, Mateo 13:55 nos dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Se refiere a Jesús. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, Simón, José, Simón y Judas? Son 4 hermanos que tiene Jesucristo, 4 hermanos carnales. Es decir, María no siguió virgen
después de haber tenido Jesús. María tuvo Jesús virgen, pero después tuvo otros hijos. Y la Biblia nos muestra y nos señala quién son esos hijos. Son hermanos de Jesús. Es Jacobo, José, Simón y Judas. ¿Ustedes se acuerdan de la epístola de Judas? La epístola de Judas que nosotros estudiamos, hemos estudiado ese Judas, que es también hermano de Jesús. Cuando él se refiere, yo Judas, vamos a Judas por favor. Ahí te muestro el primer versículo de Judas. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de ¿quién? Jacobo. Ese Jacobo es el mismo Jacobo, que se dice, estoy hablando en griego, Jacobos, que es Santiago. Entonces, cuando Judas se presenta, Judas no era tan conocido, pero Santiago era uno de los más conocidos del tiempo de Jesús, por la iglesia primitiva. Por ejemplo, este Santiago, que escribió la epístola de Santiago, él era uno de los que presidieron el sínodo de Jerusalén, el concilio de Jerusalén en Hechos 15. Si no, acompañe conmigo en Hechos 15, versículo 13. Mira lo que dice. Hechos 15, versículo 13. Uno de los que toma la palabra y habla muy claramente acerca de la decisión final. Mira, versículo 13 dice así. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por la primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y ahí sigue con lo que es la determinación del concilio. Y después que él termina de decir esto, él dice, versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que les escriba que se aparte de las contaminaciones de los ídolos de la fornicación. ¿Qué es el tema acá? El tema es que los gentiles que se convertían a Dios tenían que ser circuncidados y cumplir toda la ley de Moisés. Porque los judíos, que eran los discípulos de Jesús, cuando un gentil que no era judío se convertía a Jesucristo, entonces para ellos, especialmente Pedro, ellos tenían que circuncidarse y también obedecer toda la ley de Moisés, así como los judíos lo hacían. Entonces hubo un conflicto teológico y doctrinario entre los apóstoles. Hechos 15 habla de ese debate, de ese confronto, para que usted sepa la importancia que tenemos que estudiar la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios no puede ser de cualquier manera. Dentro del mismo seno de los apóstoles de Jesucristo, ellos ya tenían algunos conflictos doctrinarios. Entonces Pablo decía, no tiene que ser circuncidados los hermanos. Y Pedro decía, sí, tiene que ser. Y otros varios hermanos decían, no puede ser, porque la sangre que representaba el corte del prepucio ya fue derramada en la cruz. Esta purificación ya está en Cristo Jesús. Ya la circuncisión no tiene que estar siendo hecha por aquellos que reciben a Cristo. Entonces, Jacobo es el que preside este sínodo, esta discusión teológica, y dice, ponemos fin a la discusión. Sabe que el presidente siempre es aquel que toma la palabra y dice, bueno, está hecho de esa forma, fue oído el hermano fue oído Pedro, lo que dijo, fue oído todas las discusiones, llegamos a una conclusión. Va a ser así, así, así. ¿Qué les parece? Bueno, todos votaron, todos están de acuerdo. Eso es el gobierno presbiteriano de la iglesia argentina. Es tal cual Hechos 15. Hay todo un concilio, hay toda una discusión, ningún asunto es demasiado sin importancia, todo asunto puesto en el concilio es importante, cada persona de la iglesia, cada miembro activo de la iglesia tiene su voz, puede decir, pastor, yo quiero discutir ese tema en el concilio.
cada uno tiene su voz, así como era acá en el Concilio de Jerusalén. No importa, tú eres Pedro, caminaste con él y sos más importante, eso no significa nada. Pablo confronta en Gálatas a Pedro porque Pedro comía con los gentiles, pero cuando llegaban los judíos, él se escondía para decir que no tenía comunión con los gentiles cristianos, y Pablo lo reta y dice: usted está actuando como a un impío. Y reta a Pedro con tamaña autoridad de la palabra de Dios, porque no hay ningún apóstol superior al otro o mejor que el otro, sino que todos bajo la autoridad de Cristo pueden amonestar unos a los otros. Pero había entre los apóstoles aquellos que eran más cercanos a Cristo, que cuando Jesús fue a orar en el monte, llamó a 3 de ellos. ¿Quién eran? Jacobo, Pedro y Juan. ¿Qué Jacobo? Ese Jacobo que escribió esta epístola. Entonces tenían los más cercanos, pero no significaba que eran los más importantes. Y si usted quiere mirar la historia de los apóstoles, los más cercanos parece que metieron la pata varias veces, ¿no? Pedro fue uno de los que negaron a Cristo, y Jesús había dicho: el que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Y es un pecado grave. Cuando resucita el Señor, llega a Pedro y le pregunta: ¿tú me amas? Y tiene todo un trabajo de perdón con ese tema de lo que Pedro ha negado a Cristo. Entonces, bueno, pero no vamos a entrar en esto. Lo que nosotros tenemos en pantalla es Jacobo. Jacobo es uno de esos 3 hermanos que caminaba siempre con Jesucristo. Él es el autor de esta epístola. Hay muchas discusiones acerca de la autoría, no vamos a entrar en esto. La autoría ya está pacificada, que es Jacobo, el hermano del Señor. Y este Jacobo, hermano del Señor, nos da muchas advertencias fantásticas, y yo quiero exponer para usted más o menos la fecha que fue escrita esa epístola, que está fechada entre 42 y 61 después de Cristo. Es muy difícil que los estudiosos, historiadores bíblicos puedan determinar exactamente la fecha de que una epístola fue escrita. Muy difícil. Se acercan, pero muy difícil decir la fecha fue justo esta. Entonces puede estar entre esta y esta fecha. Entonces las fechas dentro de lo que es la escrita de esa epístola se considera cuando murió el apóstol, después de qué momento se convirtió, cuánto tiempo anduvo con Cristo, la relación de ese apóstol con su época, la relación de él con los otros apóstoles, los otros autores bíblicos, y hace toda una búsqueda para encontrar la fecha más o menos posible de cuándo fue escrita la epístola. Entonces no es un trabajo sencillo, pero se puede fechar entre 42 y 61. Ves que un lapso de tiempo de casi 20 años, ¿no? Entonces no se puede asegurar fue en esta fecha. Tampoco importa mucho para los que no están profundizándose en los estudios bíblicos. La fecha más para que nosotros tengamos una idea qué tiempo que estaba pasando esos problemas que nosotros vamos a ver en la epístola de Santiago, o las instrucciones, las correcciones que el apóstol está dando a qué clase de cristianos, los cristianos que estaban entre 42 y 61 después de Cristo, es decir, muy cerquita de cuando fue nuestro Señor asunto a los cielos, ¿no? Entonces eran creyentes, escuche bien, eran creyentes ahí muy cercanos de cuando Cristo se fue. 40 años más o menos, o como máximo 60. Y ya vemos que está retando, advirtiendo, enseñando, corrigiendo a la iglesia. Para que usted sepa, hermano, que la iglesia, nosotros como creyentes, necesitamos estar siempre en crecimiento espiritual, siempre aprendiendo de Dios. Nadie tiene que presumir, decir: no, para un cachito, Jacobo, nosotros recién dejamos nuestro Señor, nosotros ya sabemos todo esto. No hace falta que me esté diciendo esto, ¿no? Hay gente que cuando el pastor le predica y Pedro dice: yo repito las mismas cosas a ustedes porque sé que es necesario. A veces cuando el pastor toca un asunto que ya fue mencionado, muchos menos dicen: pastor, pero eso ya sé de memoria.
Y es para eso mismo, usted tiene que saber de memoria encima todos los textos bíblicos. Si no sabe, todavía te falta, así como a mí. Amén. Yo sé bastante, pero no sé todos los textos bíblicos de memoria. Ojalá si supiéramos toda la Biblia de memoria, ¿no? Toda la escritura de memoria, como los judíos, muchos judíos, los escribas, tenían de memoria la escritura. Qué tremendo. El Pentateuco lo tenía de memoria. Qué tremendo, ¿no? Entonces, no se preocupe. Cada vez que aprendemos la palabra, que nos zambullamos en la palabra, que nos profundizamos en la palabra, más nos alimentamos. Ahora mire una cosa. ¿Cuál es el propósito de ese epístola? ¿Por qué escribe Santiago? Hay otros diversos estudiosos que dicen ser el propósito uno u otro y todos convergen con que es animar a las iglesias y practicar la fe de acuerdo con la sabiduría del alto. Yo quiero todavía poner un punto más específico del propósito de esta carta de Santiago. El punto más específico, y les voy a probar por qué estoy poniendo este punto, es Santiago escribe esta epístola con el propósito de que los creyentes pongan por obras la fe que han creído. Y les voy a mostrar en varios versículos, en cada capítulo les voy a mostrar uno o más versículos que menciona esto. Por favor, vaya al capítulo 1, versículo 22, mostrando la intención y el propósito por lo cual Jacobo escribe. Dice así, versículo 22, hasta el 25 dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, ¿qué era la preocupación? ¿Qué tenía en mente acá Jacobo, Santiago? Sea hacedores de la palabra, no sea únicamente oyentes. Cumpla la palabra de Dios, practique la fe, ponga por obra la fe que usted ha creído. Versículo 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor, de vuelta dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora salte para el versículo 11 del capítulo 2. Mira cómo comprueba una vez más la intención de Jacobo, el propósito de por qué escribe. Dice así, versículo 11. Dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Está diciendo, usted tiene que ser obediente, actuante, practicante en aquello que ha leído en la ley de Dios. Si usted cree que Dios ha dicho esto, no piense que las leyes de Dios, por ejemplo, el 9º mandamiento, ¿quién sabe? El 9º mandamiento es, no dirás falso testimonio en contra de tu prójimo. Este mandamiento es una mentira, es mentir. No mientas. En otro aspecto, no mientas. Entonces usted dice, una mentirita no es nada, pastor. Yo no mato a nadie, yo no robo, los otros mandamientos yo he obedecido, pero una mentirita. Y acá el apóstol el apóstol Santiago está diciendo, Jacobo está diciendo, aquel que dijo, no adulterarás, es el mismo que dijo, no matarás. Así que si usted desobedece uno de los 10, no está desobedeciendo al mandamiento, sino que al que puso el mandamiento. ¿Me explico? Al que puso el mandamiento. Estás desobedeciendo igualmente. Sos desobediente. Si Dios se acerca a ti y dice, tú eres encontrado infiel. ¿Por qué Dios?
porque rompiste con uno de mis mandamientos. Es decir, me desobedeciste a mí. Pero fue una cosita, pero es desobediencia igual. Me desobedeciste a mí. Es como la fruta, el fruto del jardín en el Edén. Parecía nada, no. Eso es una pavadita. No es posible que si yo comé esto, no, por favor, no es nada. Dios, es apenas una fruta. No va a causar tanto daño. Eso fue lo que Satanás puso en la cabeza de Eva. Es lo que Satanás sigue haciendo hoy, poniendo en tu cabeza diciendo, no, eso es una mentirita, no pasa nada. Y Jacobo acá está diciendo, joven, no sean oidores, sean cumplidores de la ley de Dios. No piense que hay una mentirita, una cosita, que el mandamiento de Dios, no, es el mismo que dio uno de los mandamientos, dio los otros 9. Es el mismo Dios. Si desobedeciste uno, no desobedeciste al mandamiento, sino que desobedeciste a Dios que te puso el mandamiento. Próximo punto, versículo 12. Otra cosita que nos dice, ¿viste cómo está el propósito, cómo está Jacobo enfocado en esto? Dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Si usted habló, hazlo. Si usted habla, la manera como usted cree, como usted piensa, como usted habla, actúe. Ese es un resumen. Actúe de la forma que usted predica. Viva como predicas. Eso remonta y nos lleva a la palabra de Jesucristo cuando dijo, sed vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Lo que pasar de esto es de procedencia maligna. Viene del maligno. Si usted ha comprometido con tu palabra creyente, cristiano, si has puesto tu palabra aún con daño propio, no vuelva atrás, cumpla. Es muy firme la palabra de Dios respecto a eso. No hay medio término con esto. Cumpla tu palabra. A menos que tu palabra sea algo pecaminoso. Entonces vuelva atrás y arrepiéntate. Pero si te arrepentiste y dañaste a otro, tenés que recuperar lo que le dañaste y pagarle aún en doble si posible. No quieras sacar ventaja regresando tu palabra porque vas a tomar perjuicio en algo. Pierda, pero que tu palabra sea sí, sí y no, no. Así hablad, así haced. Si no es así, no está en ti el Espíritu de Dios, está el espíritu del maligno. Quien dijo eso fue Jesucristo. Lo que pasa de esto viene del maligno. Yo te dije esto, no, vos no me dijiste. Pero yo y tú y Dios sabemos que usted me dijo, pero yo no quiero dar el brazo a torcer. ¿Se tiene acá ese dicho? Dar a torcer el brazo. Entonces, no, yo voy a asegurarme que este está mintiendo para que yo no esté mal. Hay mucho eso, ¿no? Hay mucho también acá. Algo de decir, bueno, voy a decir al trabajo mío que estoy enfermo. No, yo estoy enfermo, estoy mal, estoy enfermo, para no ir a trabajar. Está mintiendo, hermano. Para sacar ventaja propia, para que usted, en el día que levantaste con fiaca, no quiera ir a trabajar. Esto es mentira, es pecado. Está actuando por el espíritu del diablo, no está actuando por el espíritu de Dios. Dios no está con esto. Yo te voy a decir una cosa muy seria. El Espíritu de Dios está presente en donde está la verdad. Nunca te olvides esto. Si la verdad está desde el púlpito, el Espíritu de Dios está presente. Hay iglesias que la mentira sale desde el púlpito. Y finge que tiene poder y soplo de espíritu y como si el espíritu fuera una fuerza. No es una persona. El Espíritu de Dios es una persona. No soy yo que lo sopla, es Él que sopla a mí. Entonces, no es así. La verdad tiene que estar firmada en nuestras vidas como creyentes, como cristianos. Verdad.
la verdad de Dios. Entonces mira el enfoque que Santiago está dando a esta epístola. Mira el enfoque. Estamos con la introducción de toda la epístola. Ya vamos a ver otros capítulos más adelante, en otras prédicas. Pero mira el enfoque. Vamos un poquito más. Él sigue, versículo 14, 2:14, capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Qué obras que estamos hablando? ¿De qué obras se está refiriendo? Las obras de poner por práctica aquello que usted ha predicado, dicho, leído, estudiado, aprendido de Cristo. Cuando las personas están convirtiéndose acá en los días sábados, la primera pregunta que le hago es, ¿usted está dispuesto a dejar tu gana de hacer las cosas conforme tu voluntad para tener ganas de hacer las cosas conforme la voluntad de Dios? Usted está consciente que ahora usted no rige ni gobierna más tu vida. El que gobierna tu vida es la palabra de Dios, la palabra viva de Dios, la revelación última del Señor. Todas las veces que usted va a tomar una decisión o que va a tener una reacción frente a una actitud mala en contra de ti, usted pregunta a la Escritura, ¿qué haría Cristo en lugar mío? Usted pregunta a la Escritura, ¿qué dice la Escritura lo que tengo que hacer? Hay dos problemas acá, en esa práctica. Uno es aquel que es creyente, pero no tiene obras, es decir, no conoce cómo debe actuar. Le falta conocimiento, crecimiento en la gracia. Es un bebé espiritual. Necesita la enseñanza, necesita tomar la leche espiritual para que pueda crecer y alimentarse, para que sepa cómo Cristo quiere que nos portemos en determinadas situaciones. Porque si yo no sé, yo pienso que estoy bien. Yo creo en Cristo, pero si me golpearon la mejilla derecha, yo le voy a dar una patada con toda la fuerza de mi brazo en la cara de él. ¿Por qué el hermano hace eso? De las dos, una, porque no sabe cómo debe portarse. Es decir, es un bebé espiritual todavía. Nadie le enseñó que cuando alguien le afrenta, él debe ceder, debe dar la otra mejilla. No conoce, no le falta conocimiento. Y es lo que Santiago nos va a ayudar a entender aquí también. Le falta conocimiento a esa persona. Y la segunda opción es cuando uno conoce, sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Por rebeldía, por desobediencia. O por dar lugar a la carne, o porque el Espíritu, es decir, los frutos del Espíritu le falta, y el Espíritu está flaquito y la carne está gorda. Le da mucho alimento a la carne, pero el Espíritu no le da alimento. No sabe contar cuántas veces ora por día, cuántas veces lee la palabra, si tiene su reunión doméstica en su hogar, cuántas veces tiene contacto con su Dios, de qué forma está actuando, si está de acuerdo a la palabra. Le falta perseverancia en el crecimiento espiritual. Vamos a mirar un poquito más adelante. Acá Pedro, perdón, estaba exponiendo la epístola de Pedro y Pedro está en mi boca siempre, ¿viste? Entonces, Jacobo acá nos está advirtiendo, ¿de qué sirve usted decir, yo creo, yo soy creyente, pero vuelve a la espalda, llega a tu casa, patea a tu esposa, grita con los hijos, y no hace falta ni llegar a la casa, ahí en la calle mismo pasa un auto ahora con lluvia y te moja los pantalones de agua sucia? Usted le grita y le dice malas palabras, aunque no escuche, el tipo pasó con el auto veloz, pero dijiste lo que quería como un impío. ¿Me explico? ¿De qué te sirve eso? Decir que sos creyente, eso está diciendo Jacobo. ¿De qué te sirve esto? Decir, yo creo, pero no tienes obra, no veo nada que tu fe muestra. Aprenda una cosa acá en esa epístola. No confunda las obras que Pablo habla en sus epístolas de Romano, por ejemplo, la que más habla de confronto de obras y gracia.
No confunda las obras estas con las obras de Santiago. ¿Eh? Las obras que Pablo dice es que por tus obras, por tus hechos, por tu esfuerzo, usted no puede llegar a la salvación. Es de eso que trata las obras de Pablo. Las obras que está hablando Santiago es el actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Es el resultado del fruto del Espíritu operante en tu corazón, en tu diario vivir. De eso se trata las obras de Santiago. Cada vez que usted lee obras en el libro de Santiago, entienda que es poner por obras, actuar con la fe en Cristo Jesús. Mostrar, evidenciar lo que está dentro. Traer para afuera, a través de tus hechos, lo que está dentro de tu corazón. ¿Cómo actúas? Estas son las obras expuestas por Santiago. Entonces, ¿de qué sirve? Yo digo muchas veces a las personas que están se convirtiendo acá, yo les digo, mira, no sirve de nada venir a la iglesia y seguir su vida como si nunca tuviste encontrado con Cristo. Yo no quiero que usted me diga sí para agradarme. No te preocupes en agradarme. Yo no quiero ser agradado. No voy a ser más duro contigo. No, de forma ninguna, de ninguna manera. Yo prefiero tu sinceridad. Si usted me dice no, yo voy a respetar eso, voy a orar por ti para que usted cuando diga sí a Cristo, lo diga de todo tu corazón. No busque agradarme a mí. Yo voy a seguir llamándote para darte alimento. No te preocupes, no te preocupes. Yo prefiero un no verdadero que un sí falso. Entonces dígame no, si quieres, yo espero hasta el sábado que viene, pensarlo, hablar con tu esposo, hablar con tu familia, orar, y yo voy a estar orando por ti para que Dios te dé vida, para que llegue el sábado siguiente y pueda tener la oportunidad de ser salva. Pero no me digas, sí, con miedo de que no te vamos más llamar por teléfono, vamos a retener el alimento. No, por amor de Dios. Queremos en serio ayudarte, pero siempre tratando con la verdad. Y siempre digo, con venir a la iglesia no es suficiente. No es suficiente. Hay mucha gente que va a la iglesia, hay muchas iglesias en Marco Paz, hay mucha gente que va a las iglesias. Pero ¿están realmente transformadas? ¿Realmente actúan de acuerdo con la palabra de Dios? Este es el gran dilema, el gran desafío de Jacobo en esta epístola. ¿Están ustedes evidenciando con tus hechos, con tus obras, con tu actuar, con tu reflejo a lo que es invisible en tu corazón llamado fe? ¿Cómo puedo ver la fe que usted profesa? ¿De qué manera usted puede evidenciar esto? ¿De qué manera podemos creer que tú eres realmente nacido de nuevo? ¿De qué manera? Ese es el reto de Jacobo con la iglesia. Y les informo, esta no es una epístola dirigida a un grupo de personas únicamente, como las epístolas dirigidas, por ejemplo, a los filipenses, a los colosenses, a las iglesias específicas. No. Son las llamadas epístolas generales o universales, que son las epístolas, por ejemplo, de Hebreo, Santiago, primera, segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Son las epístolas universales. Es para toda la iglesia en aquel entonces y en todos los tiempos mientras exista la iglesia de Jesucristo. La salutación del versículo 1 ya nos deja entender eso. Cuando él dice, a las 12 tribus que están en la dispersión. A las 12 tribus se refiere acá Jacobo a todo Israel. Pero no está refiriéndose a todo Israel indistintamente, está refiriéndose a todo Israel cristiano. 12 tribus, cuando se hablaba 12 tribus, es como se dice, no un dicho, sino que una forma, una expresión muy usada en el Antiguo Testamento por los hebreos. Cuando se mencionaba las 12 tribus, las 12, siempre está mencionando la totalidad del pueblo de Dios, la totalidad del pueblo de Dios. Entonces, cuando Jacobo escribe esto, está diciendo a la totalidad de los pueblos creyentes en Cristo Jesús. Les saludo.
Entonces es una epístola universal a toda la iglesia, a todos los tiempos. Seguimos un poquito más adelante. Capítulo 3, versículo 12. Dice así. 3, 12. Dice: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Acá está hablando de lo que es la lengua, ¿no? Uno maldecir y bendecir. Capítulo 3, vamos a llegar ahí. Usted maldice y después bendice, y con la misma lengua, con la misma boca, maldice. Es decir, ese falseo que la gente tiene en el mundo. Entonces, en la iglesia eso no puede existir. Usted no puede, no, hermano, o tú eres creyente o no eres. El dilema de Jacobo está circulando alrededor de esto. Versículo 17, acompáñeme. Mira el versículo siguiente, 13, capítulo 3, 13. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿De qué sabiduría se trata acá Jacobo? Está tratándose de la sabiduría aquella que dimos en la introducción de la epístola, de la porción que leímos. De la sabiduría de poner por práctica y aprender que el sufrimiento de las pruebas se debe pasar con gozo, poniendo por práctica lo que Cristo nos ha enseñado, todo lo que hemos aprendido de Cristo, aunque esto nos lleve a provaciones, a persecuciones, a sufrimientos, a dolores de muerte. Moramos, pero con gozo de estarmos haciendo la voluntad de Dios. Versículo 17, capítulo 4. Mira lo que dice. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿lees? ¿Ustedes consiguen entender el dilema que está en toda la epístola? Usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Estás pecando. Usted sabe cómo debe actuar y no actúa. Es pecado. La Biblia dice que es pecado. Y estamos pecando en contra de Dios. ¿Usted puede imaginar la gravedad de esto? Lo que es una mentirita, o lo que es un compromiso, lo que es decir por teléfono, decir que no estoy. ¿Sabe qué es integridad? Ser una persona íntegra. Y una persona íntegra transmite a cualquier otra persona seguridad, confianza. Si yo miro a Cintia, por ejemplo, te voy a poner como ejemplo, Cintia, discúlpame. Siempre los que pongo por ejemplo sufren, en mis manos. Si yo confío en Cintia, si yo miro a Cintia y conozco su integridad, yo puedo confiar en todo lo que me dice Cintia. Pero si un día Cintia me dice una tontería que sea chiquitita y que yo descubro que me mintió, va a ser difícil recuperar la confianza. ¿Me explico? Ya vi Cintia mintiendo. Perdón, Cintia, no es verdad eso. Es un ejemplo. Te digo que sufre lo que está en mis manos, por ejemplo. ¿No? En ese sentido. Entonces, ya la vi mintiendo. Otro día me dijo una cosa, ¿sabe? Que descubrí, sin querer, otra persona me contó algo, parece que la inventó. ¿Será que ahora está hablando la verdad? ¿O de vuelta miente siempre por alguna cosa benéfica a sí mismo? No quiero quedarme mal con alguien, no quiero gastarme en ese sentido, ¿no? Estoy tan cómodo ahora, no quiero atender el teléfono y decir que no estoy. ¿No es así? Hermanos, busquemos no ser de esa forma, porque eso es lo que hace tu integridad. Tu integridad está entre ti y Dios. Y te cuento con toda seguridad, todos nosotros sentimos
tu integridad por el Espíritu. Cada uno de nosotros sentimos la integridad del otro. Uno siente si puede o no confiar. Parece algo, es impresionante. Asistimos a unos experimentos que se hicieron en psicología por Estados Unidos, un grupo de 100 personas, un montón de experimentos, algo tremendo. Y se fue notando, ¿no?, en varios puntos. Primero, que el que mente no le gusta que nadie le mienta. Para que usted sepa que la mentira es algo tan perjudicial que aún el mentiroso, cuando descubre que alguien le mintió, se enoja. Imagina un grupo de ladrones que van a asaltar un banco. Y ahí están todos de acuerdo. Bueno, la parte de esta es mía, esta es tuya, esta es tuya. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si uno descubre que después que asaltaron el banco, uno metió ahí 1,000 pesos más en su bolso, escondido de los demás, engañando a los demás o robando de los demás, los dos cuando descubren, le quieren matar. ¿Usted qué piensa que sos? ¿Me está engañando a nosotros? Nos está engañando. Somos engañadores. Es lo que hacemos, somos ladrones. Pero robar a cualquiera, pero a nosotros no me engaña. ¿Me está mintiendo? Si nosotros estamos mintiendo a la policía también. ¿Por qué no puedo? Me explico, es un contrasenso, pero para que usted sepa cuán ofensiva es la mentira. Ni el mentiroso le gusta la mentira, ni el engañador le gusta el engaño, ni el traicionador le gusta la traición. Eso es una evidencia obvia que no necesitaría ni siquiera estar en la Biblia para que los seres humanos en sus relaciones públicas se den cuenta que es una mala cosa. ¿Me explico? Entonces, aún entre cristianos, eso puede existir. Creyentes, personas nacidas de nuevo, eso jamás puede existir. No puede existir. Y ese es el desafío de Jacobo. El último versículo que él dice está en el último capítulo. ¿Viste que recorrimos toda la epístola poniendo evidencias de su propósito? El último está en capítulo 5, versículo 12, que dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Oh, wow. Será condenado el que entra con el sí como no y el no como sí. Ya Isaías decía: ay de lo que dice amargo, dulce, dulce, amargo. Hay lo que hace de la luz tinieblas y tinieblas luz. Jesús nos advirtió, y acá Jacobo está empapado de Cristo, ¿no?, de las enseñanzas de Jesús. Está transbordante. Y dice: sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. No hace falta que jure, hermano. No hace falta que firme un documento. ¿Me explico? Es posible comprender esta cosa. Imagina que entren en la iglesia. No hacía falta. Yo sinceramente conocí una mujer creyente que alquilamos un departamentito para David y ella nos firmó el contrato, pero me dijo: pastor, lo que usted dice para mí es lo que vale. Tranquilo. Y yo digo: hermana, yo siento lo mismo contigo. Son cosas que se transmiten por el Espíritu. Hay personas que usted dice: en esta persona confío. Cuando fuimos a alquilar acá ese local, fue Rubén y Marcelo ahí en lo de Hugo Solito, porque necesitaba un par de cosas, un montón de documentos, un montón de firmar. Y cuando Hugo Solito los vio, dijo: estos son buena gente, ¿no? Entonces se nota, se siente que es una persona que no te está con trama de engañarte. Y no piense que el engañador piensa que puede engañar a cualquiera, hermano. El que está siendo engañado por el engañador sabe que será engañado. Muchas veces sabe, otras veces no notan,
porque hay tramposos que son realmente malignos y astutos como el diablo y logra entrar en casas enteras y arrastrar cosas terribles por el engaño, ¿no? Porque está actuando por el poder del diablo. Ahora, siempre su espíritu será transmitido. Siempre. Cuando llegue a un lugar, la gente va a notar, ese, no sé, no sentí mucha, ¿viste? Voy a contar un caso que sucedió en Tigre. Ya vamos a terminar, hermanos. No sé, no lloren. Llegaron 2 misioneros, un hombre, una mujer y un chiquitín, allá en la iglesia, pidiendo ayuda. Me pareció raro. Llegaron a la iglesia diciendo ser misioneros y dijeron que habían llegado con un micro y al descender del micro un asaltante le robó la maleta, le robó los documentos, le robó el teléfono, le robó el dinero, le robaron todo lo que tenía y se fue y ellos estaban sin nada. Se acercaron a la iglesia, hablaron, pidieron que levantaran una ofrenda. Yo al momento que los vi, mi espíritu me avisó en el momento. Yo le dije a Josie, le comenté a Josie, mi esposa, le dije, mi amor, hay algo diferente en esa gente. No les creo. No, amor, no. No sé, me dio algo que parece que están mintiendo. Parece que están mintiendo. Mira, hermanos, dice la palabra de Dios así, nunca vi el justo desamparado, ni su descendencia mendigar el pan. Llegaron como mendigos, el niño de ellos corría por la iglesia para allá, para acá, ni parecía que era su hijo, no lo tenía el chico, no, un comportamiento, ¿sabe? Las pequeñas evidencias que te va dando de lo que está en el espíritu, te va dando las evidencias chiquititas, pero, viste, uno va notando. Y en el momento cuando los miré la cara, sentí que, y pidieron permiso para hablar, para pedir la ofrenda. Le pidieron al pastor la oportunidad de hablar. Y después de pedir la oportunidad de hablar, pidieron también que nosotros pidiéramos por ellos. Porque la iglesia no nos conoce, por ahí si uno de ustedes pide, ¿no? Y estaba el pastor Camilo, el pastor Daniel, bueno, hermanos. Para resumir la historia, descubrieron después, porque dejó el teléfono, no, somos de esta iglesia, acá está el teléfono. Todo lo que arma el bandido, te trae pruebas, tiene la necesidad de autoafirmar, tiene varias evidencias. Y acá está el teléfono, bueno, nadie va a llamar a un teléfono cuando uno dice, parece que de confianza, no. Lo que dice el Espíritu vale más de lo que se prueba con los ojos. Ojo. Entonces, uno de los hermanos después, el lunes, llamó a esta iglesia. No, el pastor que contestó, era de hecho una iglesia, el pastor contestó y dice, no sé quién es esa persona, ya miles de personas me han llamado preguntando si lo conozco. Es un mentiroso, no conocemos a esas personas. Y ya la iglesia le había dado un montón de dinero, un montón de cosas. ¿Viste cómo son los engañadores? Pero nuestro espíritu nos avisa. Entonces, a veces nosotros luchamos en contra de estos avisos del Espíritu Santo de Dios, que está siempre comunicando con nosotros. Ahora, ¿qué quiero mostrar con ese ejemplo? El engañador está preocupado con su reputación, no con su integridad. La reputación es aquello que dicen acerca de ti. La integridad es lo que tú realmente eres. Entonces, preocúpese con lo que tú realmente eres. No importa si el mundo te va a perseguir, te va a llamar cuadrado, te va a llamar de retrógrado, te va a llamar de idiota, lo que sea. ¿Viste la epístola de Pedro cuando estudiamos? A ellos les parece cosa rara que ustedes no corráis con ellos en el desenfreno de su corazón. Parece cosa rara, pero ellos van a rendir cuenta a aquel que un día juzgará a los vivos y a los que leyó conmigo ayer, muertos. Ellos van a rendir cuenta. Entonces, ¿van a rendir cuenta de qué? De lo que dice la gente.
que hizo milagro por la tele. No, de lo que ellos realmente son, de los frutos que están en su corazón. Yo creo que con esto voy a terminar la prédica. Hemos recurrido los versículos, pero el tiempo no me da para exponerlos de a uno. Pero hemos tocado en todos los puntos específicos de los versículos. Termina Jacobo esa porción diciendo: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Usted no tiene la sabiduría que Dios te ha dado. Mira, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es sabiduría? ¿Es conocimiento? No. La sabiduría es la que te hace buscar el conocimiento. Dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si uno no teme a Dios, ni el principio, ni el comienzo de la sabiduría no tiene. Imagina tener la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es poner por práctica, toda la epístola de Santiago, es poner por práctica, por obras, todo aquello que Dios te ha enseñado a hacer. Todo aquello que usted tiene como filosofía de vida. Por eso el creyente tiene que tener una filosofía bíblica del nuevo nacimiento, la filosofía de Cristo para vivir la vida. Cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, Jesús dice la filosofía de vida. ¿Cuál es la filosofía de vida de Jesús? Él dijo a Nicodemo: necesario os es nacer de nuevo. ¿Cómo es nacer de nuevo? Morir para todo lo que usted piensa que sabe, para todos tus deseos pecaminosos, morir para el viejo hombre y nacer del agua y del Espíritu. Tiene que nacer de nuevo, tiene que aprender todo de cero. Usted tiene que empezar a tomar la leche espiritual como un bebé, como un niño. Tienes que aprender desde el principio de la sabiduría. Comience temiendo al Señor. Tenga temor de Dios. ¿Qué es temor de Dios? Es conocer la verdad de Dios. Decir, ay de mí si no soy obediente a la palabra de Dios. Ay de mí. Eso es temer a Dios, llevar en cuenta su palabra, hacer caso de lo que Él dice. Hacer caso. Entonces, Jacobo gasta su tiempo en esa epístola tratando de mostrar a los creyentes qué es ser creyente de verdad. Amén. Que Dios nos ayude a practicar esas cosas, a vivir en eso, a poner por obras todo lo que hemos aprendido de Cristo. Es lindo cuando Pablo habla en Efesios capítulo 4, que dice: porque no aprendisteis así a Cristo. No aprendisteis de Cristo de esa manera, si es que lo ha conocido o que has aprendido de Él. ¿No? Es impresionante cuando habla de nuevo estilo de vida en Efesios capítulo 4. Después ustedes pueden leer en sus hogares. Amén.